Bienvenidos una vez más a este espacio de predicación. Esperamos que la palabra del Señor sea de mucha prosperidad para su vida, de bendición para su alma y que crezcamos juntos dentro del conocimiento de la palabra del Señor. Comenzamos y esperamos pueda acompañarnos en todo el trayecto de esta predicación. Solo Jesús puede enderezar una vida torcida. Nuestros caminos a veces nos llevan a lugares donde no deseamos estar, con resultados que a veces no quisiéramos, pero que se dan por las diferentes circunstancias que vivimos. En el Nuevo Testamento, Lucas nos narra un cierto momento en que Jesús se encuentra con una mujer encorvada de su cuerpo, con cierta deformidad en su columna. Y nos narra que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de esta mujer y la sanó. Nuestro tema de esta predicación, de esta reflexión, es solo Jesús puede enderezar una vida torcida. Solo Jesús endereza una vida torcida. A veces nuestra vida no es tan recta como nosotros quisiéramos y no tiene los resultados que a veces nosotros deseamos. Quiero que vaya conmigo en su Biblia a Lucas capítulo 13, versículos 10 al versículo 13. Lucas 13, versículos 10 al 13. Y Lucas nos narra esta porción, es el único que nos narra esta situación en los evangelios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El Señor Jesucristo acudía a las sinagogas a predicar, a enseñar. Y creo que de Él nosotros debemos de aprender a no dejar de congregarnos. Es cierto que en este momento no podemos estar en los templos, pero podemos siempre ser edificados a través de las predicaciones, a través de las reflexiones, a través de la palabra del Señor. No hay excusa para ello, porque la iglesia primitiva también dice la Biblia que estaban en el templo y estaban en las casas compartiendo el pan, creciendo, y había mucha armonía entre ellos, de manera que la iglesia crecía tanto en el templo como fuera de él. Así que no tenemos excusa ahora, si bien no nos podemos reunir en el templo, pero podemos tener nuestra reunión en nuestro hogar, con nuestra familia, para crecer en el Señor. Pero volviendo al tema, la mujer había llegado acá y creo que podemos aprender del Señor que no hay que dejar de congregarnos, porque el Señor estaba en una sinagoga enseñando y enseñándole a otros que estaban recibiendo estas bendiciones acerca del reino. Creo que no es igual que pensemos que por leer un libro, por leer incluso leer la Biblia y leer, ¿verdad?, mucho material cristiano a través del radio, de la televisión, de Facebook, creamos que ya todo está hecho. Creo que al volver a reunirnos en los templos es una gran bendición, porque la Biblia nos insta a todo eso también. Así que no nos conformemos también, y al terminar esta pandemia no nos conformemos a todo esto, sino que crezcamos también reuniéndonos y yendo, porque uno ve en los apóstoles que, por ejemplo, en Hechos, cuando van al templo a orar, es decir, se reunían en las casas, estaban en el templo, en las calles, en todas las cosas, ellos tenían una comunión y no dejaban de congregarse por el simple hecho de haber ido al templo, sino que estaban en sus casas también creciendo en el Señor. Así que Jesús está predicando y aprendemos del Señor a no perder ese tiempo donde nosotros podemos estar alimentándonos, creciendo, enseñando a otros, y si ya tenemos un trecho que hemos caminado en el Evangelio, pues formando a otros y enseñándoles a otros acerca del Evangelio. Jesús aprovechaba la sinagoga para enseñar y para hacer milagros que confirmaban la palabra de nuestro Señor. Y veamos qué es lo que hizo Jesús con esta mujer. El versículo 11 dice la Biblia que allí en esa sinagoga, en ese día de reposo, allí estaba una mujer que desde hacía 18 años había padecido de esta enfermedad, que al parecer había fusionado los huesos de su columna y la había deformado, de manera que esta mujer no se podía enderezar. Y aparentemente era una enfermedad que causaba mucho dolor, pero está allí, está en la sinagoga, está aprendiendo, está yendo allí. Andaba encorvada y ya había alguna forma de que había intentado quizás ser sanada y no se había logrado.
Veamos que Jesús usó misericordia con esta mujer. Lo primero que Jesús usa para encorvar una vida torcida o para enderezar una vida torcida es que usa misericordia de aquel que necesita esa bendición, que necesita ese milagro. Lucas, como médico, nos da los detalles de esta enfermedad y nos pone en un punto a pensar que esa columna no estaba bien. Pensemos en esta mujer que tenía una condición muy lastimosa, una mujer que estaba sufriendo, que sufría quizás estigma, incomodidad, dolor, desprecio de la gente, porque la gente a veces no ve bien a otro por ciertas enfermedades, por ciertas deformaciones y afecta la autoestima de las personas. Esta mujer estaba allí dentro del templo, tenía 18 años y al parecer había un espíritu maligno que estaba también influyendo en este tipo de enfermedad, en esta situación que esta mujer estaba viviendo. De ninguna manera había logrado enderezarse y estaba encorvada. Y aquí vemos que al parecer había un origen espiritual en todas estas cosas. Si usted ve el versículo 16, dijo Jesús que esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿No se le podía desatar esta ligadura en el día de reposo? No entraremos a las críticas después de este milagro que Jesús hizo. Me quiero quedar solo en el milagro en esta ocasión. Pero el Señor está confirmando que el origen de esta enfermedad era espiritual y malo, era maligno. Así que esta mujer estaba afectada por su enfermedad en estas cosas. Pero aprendemos algo bueno en esta mujer, incluso en esta enfermedad. Que a pesar de esta enfermedad, esta mujer no dejó de congregarse. A pesar de esta enfermedad, esta mujer estaba buscando de Dios, estaba aprendiendo del Señor. Quizás había escuchado que Jesús estaba allí y se da cita a ese lugar para escuchar al Señor. Ahora bien, nos enseña que no nos quedemos a pesar de nuestras enfermedades. No es excusa para que no busquemos al Señor. Muchos se resienten con el Señor, se desaniman, se quedan, se acomodan, murmuramos a veces contra la voluntad de Dios, pero esta mujer está buscando de Dios alimento para su alma, está buscando del Señor bendición para su vida. Creo que la única manera en la que no asistamos, por ejemplo, en estas situaciones a la iglesia, aparte de toda esta situación, es cuando nuestro cuerpo no nos dé el hecho de poder asistir a los cultos. Si podemos, no deje de asistir a su iglesia. Cuando toda esta situación pase, y usted que me escucha allá al otro lado de esta pantalla, cuando todo esto pase, no deje de reunirse. Quizás a través de estos medios usted ha comenzado a tener una mejor comunión con Dios, a escuchar más palabras del Señor. No deje de reunirse. Dios usa misericordia con nosotros. Dios está viendo nuestra vida. El Señor puede ayudarnos. No deje de asistir porque alguna bendición Dios tiene para usted. No deje de escuchar la palabra porque alguna bendición Dios tiene para usted. Y esta mujer no se lo perdió, esta mujer lo aprovechó. El Señor siempre puede ayudarnos y darnos una bendición que nosotros no esperamos en el momento que menos esperamos. La enfermedad de esta mujer era doble porque tenía la dificultad física. Y esta dificultad física era manifestación de una esclavitud interna, de un cautiverio interno. Esta mujer necesitaba entonces a Jesús, necesitaba la misericordia del Señor, necesitaba la mano de Dios obrando en su vida. Así es que en el versículo 11 podemos ver que Jesús usó misericordia para poder enderezar esta vida torcida. La segunda cosa que el Señor hace es que el Señor le ofrece ayuda sin que ella se lo pida. Y qué bueno, qué bondadoso es el Señor. Esto es maravilloso como vemos la misericordia de Dios, como vemos la bondad del Señor en esto. Antes que ella preguntara, Jesús respondió. Ni siquiera le pidió el milagro al Señor. Ella llegó a escuchar la palabra del Señor para aprender, para crecer, para obtener algún beneficio espiritual a su vida, a su alma, llenar su alma de quizás lo que estaba pasando. Yo creo que la actitud de nosotros debe ser ir por Dios, ir por el Señor. Y cada vez que vamos al templo, que escuchamos palabra, que escuchamos alguna predicación, debemos de tener a Dios en nuestra mente, más que nuestras necesidades, que a veces nos hacen desviarnos del principio de todas las cosas, que es el Señor. Debemos de buscar a Dios siempre, debemos de tener al Señor siempre en mente, y esta mujer está buscando algo. Vino con la actitud de aprender, de oír, de escuchar, pero Cristo también sana su alma, sana su cuerpo. Mira qué bendición es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, donde tenemos que estar. Jesús dijo que en los negocios de su Padre le era necesario estar.
Nosotros tenemos que estar donde el Señor quiere que estemos, donde usted recibe bendición, en ese lugar, donde el Señor bendice su vida a través de las predicaciones, a través de los cantos, a través de la comunión con los hermanos. Ese es el lugar. Nosotros tenemos que crecer, buscar siempre esa bendición, a pesar de todos los peros que vengan en nuestra vida. Esta mujer pudo decir, hoy me duele la espalda, o no puedo ver, me cuesta ver hacia adelante, porque solo miraba hacia el suelo. Vea que esta mujer toda su vida vio hacia el suelo durante estos 18 años. Algunas veces nosotros no podemos ni ver hacia arriba, no tenemos una vista clara de las cosas porque estamos encorvados, nuestra vida está encorvada. Nuestra vida está lejos del Señor. Cristo puede sanarnos. Aquellos que van buscando bendición para su espíritu, aquellos que comienzan a buscar bendición a su espíritu, que tienen hambre y sed de justicia del Señor, a la larga van a recibir también un beneficio para su cuerpo. Van a recibir una bendición del Señor. Dios puede hacer milagros, el Señor hace milagros. Dios puede obrar en su vida, puede enderezar eso torcido que ha venido durante quizás largo tiempo en su vida. Dios puede llevarle a enderezar esa vida, a enderezar ese camino. Me gusta ver cómo el Señor, dice la Biblia en el versículo 12, cuando Jesús la vio, mientras el Señor enseñaba, posiblemente esta mujer entró. Y Jesús no dejó de enseñar, pero estaba viendo qué ocurría. Esta mujer se sentó en la parte donde las mujeres se sentaban, pero Jesús estaba viendo lo que allí sucedía. Esta mujer quizás no podía ver porque venía encorvada, pero Jesús la estaba viendo. El Señor la estaba observando. Jesús sabía lo que iba a hacer con esta mujer. Y sin que se lo pidiera, el Señor obró en ella. Jesús la llamó, el Señor la vio, y Jesús también se compadeció de ella. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Esa es la bendición del Señor queriendo enderezar nuestra vida, queriendo enderezar nuestros caminos. Ella quizás vino como otras veces a la sinagoga. Ella quizás llegó como otras veces a aprender, a escuchar, a saciar la sed de su alma. Pero en esta ocasión ella sería sanada. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido quizás, hermanos, porque hemos dejado de escuchar la palabra del Señor? Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos quedamos a un culto y perdimos alguna bendición, alguna palabra que el Señor tenía para desafiarnos, para exhortarnos, para animarnos, para fortalecernos, pero no llegamos, no estuvimos, no recibimos esa bendición. Por eso no deje de congregarse, por eso no deje de reunirse con su familia en su hogar, de escuchar estas reflexiones, ya sea con otros siervos que prediquen a Cristo, escúchenlos, oiga, alguna bendición Dios tiene para su vida, va a llenar su corazón, va a tratar ese pecado, va a tratar ese problema, va a tratar esa situación que usted está viviendo, pero no se la pierda. Escuche siempre, asista siempre y ponga todo su corazón diligentemente a lo que estamos yendo a hacer. Aquí que el Señor nos muestra su gracia, nos muestra su favor, nos muestra su bendición. Ella no sabía que ese día iba a ser sanada. Ella no sabía, quizás ni se cruzó por su mente que ese día iba a ser puesta derecha. Iba a ser enderezada su columna, su vida, su alegría, sus esperanzas. Así que Jesús, dice la Biblia, que la llamó. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Con qué tono el Señor la habrá llamado? Creo que muy amablemente, tiernamente. Así que el Señor usa misericordia con esta mujer. Jesús le ofrece ayuda a esta mujer sin que se lo pida. Y vea el versículo 12 y 13, nos dice que el Señor la curó instantáneamente. Usted que me escucha, Dios puede enderezar esa situación que usted está viendo torcida. Quizás usted no ve más allá, porque ni siquiera puede levantar esa mirada hacia el cielo, porque no se siente digno, o porque no puede por alguna situación, posiblemente por algún lazo del enemigo. Algún problema que le está atando y que le está quitando su fe, su tiempo, su vida, su deseo de vivir. Dios da vida, Dios da fuerzas, Dios da ánimo. Y el Señor, dice la Biblia, que le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante de decir estas palabras, al mismo tiempo posiblemente Jesús puso sus manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. El Señor cura instantáneamente. Mire, aquel que viene al Señor recibe la obra de Dios instantáneamente.
A veces nosotros pensamos que esa obra se manifiesta solo en la sanidad del cuerpo. Pero aquel que cree en el Señor ha pasado de muerte a vida, no viene a condenación porque ha pasado hacia el reino de los cielos. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ese es un milagro grandioso que ocurre cuando creemos en el Señor. El Señor puso sus manos. Qué bendición que el Señor ponga sus manos sobre nuestra vida. Esta mujer experimentó un milagro. El Señor la vio, la llamó, puso sus manos sobre ella. Y vea que el Señor le da felicidad, el Señor le da sanidad y el Señor le da salvación. El que viene a Cristo es feliz porque encuentra la felicidad que no da el mundo, encuentra el gozo que da el Señor, encuentra la sanidad para su corazón, para su vida y ve la vida de manera diferente por el poder de Dios que ha sido derramado sobre su vida. Pero también recibe salvación, que es vida eterna. Desde el momento que cree en el Hijo de Dios ha pasado de muerte, ha pasado a vida. El Señor endereza nuestro camino, el Señor puede enderezar nuestra vida. Interesante porque la Biblia dice que el Señor, el versículo 13, puso las manos, ella se enderezó. Entendamos esto, pudo levantar su cabeza. El único que puede levantar tu cabeza es el Señor, el único que puede levantar nuestra cabeza es el Señor. El único que puede vindicarnos ante las cosas solo es Jesucristo, solo es el Señor. Él nos puede dar felicidad, sanidad y salvación. Solo Él puede hacer esas cosas en nosotros. Y esto creo yo que representa la obra de gracia en la vida de los pecadores. Solo cuando el Señor pone en nosotros sus manos, su obra, el hombre es enderezado y puede ver hacia arriba y puede tener una vida recta y puede tener felicidad y puede tener sanidad y puede tener salvación en Cristo Jesús. Esto representa la obra de gracia de Cristo sobre nosotros los pecadores. Pues el Señor sabe que nuestro corazón no regenerado nos aparta de Él y nos pone bajo la influencia, bajo el poder del enemigo. Solo Cristo puede darnos sanidad. Solo Cristo puede enderezar tu camino. Solo Cristo puede enderezar tu vida. Y cuando el hombre no ve al Señor, cuando el hombre está bajo la influencia de todas estas cosas, su personalidad está encorvada, está torcida, está deformada, tanto que no puede alzar su vista para ver a Dios, no ve a Dios, porque aquel que está viviendo en pecado no ve a Dios, y trata, pero no puede ver a Dios, porque necesita el toque del Señor sobre él, necesita el toque de Dios sobre su vida. Querido amigo, no resista más, y usted no lo va a poder resistir de todas maneras. Pero comience a abrir sus oídos, comience a abrir su corazón a todo esto. La Biblia dice poner la vista en las cosas de arriba. Solo Cristo puede hacer ese milagro, que usted pueda ver la obra que Él está haciendo, las cosas de arriba. Porque encorvados no podemos buscar a Cristo, no lo podemos hacer. Pero cuando el Señor nos llama, nos cura con su palabra, nos llama con su palabra, nos libra de la enfermedad con su palabra, esa enfermedad llamada pecado, y endereza nuestra vida a través de su palabra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino es un camino derecho. El hombre puede hallarlo a través de la obra de Cristo. Y quiero decirle que solo la gracia de Dios puede hacer recto al pecador. Porque el pecado nos ha retorcido, nos ha encorvado, nos ha deformado. Usted y yo somos pecadores, necesitamos a Cristo, porque el pecado deforma nuestro corazón, nuestra vida, nuestra imagen delante de Dios. Dios nos restaura, Dios nos levanta, a Cristo le interesa nuestra vida. Y esta mujer a plena vista de todo se enderezó. Esa es la obra que Dios quiere hacer en usted para testimonio a otros. Y quiero terminarle diciendo en esta ocasión que Cristo no solo sana el cuerpo, sino que sana el alma. Versículo 13, dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ese es el resultado de la obra de Cristo, del poder del Señor, del toque del Señor.
Esta mujer no le agarró de devanarse en el suelo, de tirarse, de echar espuma, de hablar otras lenguas, de hacer. No, esta mujer, ante el toque del Señor, solamente se levantó y glorificaba a Dios. Creo que lo que menos que podemos hacer y lo primero que podemos hacer cuando el Señor obra en nosotros es adorarle, es bendecirle, es alabarle. El Señor no solo quiere sanar su cuerpo, al Señor le interesa su alma. A nosotros solo nos interesa el cuerpo a veces, la sanidad física, y no queremos nada que ver con Dios. Queremos que los hermanos oren por nosotros, pero no que el Señor trabaje en mi vida, porque eso significa que yo tengo que dejar muchas cosas y sacrificar muchas cosas, y no nos interesa tanto nuestra alma, sino que nos interesa más este cuerpo que se va a terminar. Querido amigo, valoremos el alma, valoremos todo lo que somos integralmente, alma, cuerpo y espíritu, que le pertenecen al Señor. Y sirvámosle con el corazón, busquémosle con el corazón. Solo el Señor puede enderezar tu vida, solo el Señor puede enderezar su camino. De hecho, nuestro camino, dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que esta mujer glorifica a Dios, no era para menos este milagro. Estaba contenta, estaba feliz, la gente estaba viendo el milagro. Claro, hay unos que van a criticar al Señor por este milagro. Porque lo que Dios hace en su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida, va a ser de bendición para otros. Pero otros van a criticarlo. Otros van a señalarlo. Eso no importa. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo que importa es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando un corazón retorcido es enderezado por Dios, cuando una vida torcida es enderezada por Dios, lo primero que sale es una expresión de adoración, de alabanza, de gratitud al Señor. Usted y yo que somos cristianos, yo no me defino como calvinista ni como arminiano, prefiero decir, bueno, somos cristianos. Porque eso es lo que somos, seguimos a Cristo. Y debemos fundamentarnos en la palabra del Señor, porque al final la palabra del Señor es la que va a regir nuestra vida, no encasillarnos en dos cosas que al fin de cuentas la salvación es del Señor. No un estado que definimos por A o B cosas, sino lo que la palabra del Señor dice. Pero creo yo que cuando el Señor nos salva, lo menos que podemos hacer, si de verdad Dios ha hecho una obra en nosotros, es alabarle, es bendecirle, es honrarle. No podemos estar callados por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Querido hermano, usted que me escucha, si Dios ha obrado en su vida, no deje de contar lo que Dios ha hecho. Alábele, bendígale. Si Dios le ha sacado de cosas, si Dios le ha sacado de una vida que usted sabe que era torcida, que era arruinada, que era apartada de Dios y que le iba a terminar en algún mal, bendiga al Señor, honre al Señor. Y haga como esta mujer que a pesar de su enfermedad no dejó de escuchar la palabra del Señor, no dejó de reunirse. Ahora no nos reunimos en el templo, pero nos podemos reunir en la casa. Seamos constantes, tengamos disciplina, portémonos varonilmente y hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos individualmente en nuestro hogar. Y quiero finalizar diciendo esto. Vea lo que hace esta mujer, porque ella se goza en lo que el Señor ha hecho. Se goza en la salvación que el Señor le da. Dice el versículo 16, Jesús dijo, ¿cómo esta que el diablo había atado, esta mujer que el diablo había atado, no la iba a liberar? 18 años había estado atada, ¿cómo no se iba a desatar este día sábado? Al Señor le interesa más que la ley, al Señor le interesa el alma. A algunos les interesa más lo religioso, lo cultico, lo litúrgico. Al Señor le interesa el hombre en su integridad. Solo Jesús puede enderezar una vida torcida. Busquemos al Señor, caminemos con Él. Posiblemente usted va torcido, posiblemente usted va caminando no derecho. Yo no soy su juez, pero el Señor sí. Así es que comience a verle, a escucharle. Comience a estar donde el Señor quiere que esté, donde usted tiene que estar, porque en algún momento la bendición vendrá a su vida. No se pierda esas bendiciones por estar en otro lado, por andar en otro lado, por estar ocupado en otras cosas. Bendigamos al Señor, honremos al Señor, gocémonos en la salvación que Cristo ha hecho por nosotros, para nosotros.
tenemos seguridad, tenemos gozo, tenemos bendición, porque Cristo ha enderezado nuestro camino, ha enderezado nuestra vida y también quiere enderezar la tuya. No desprecie el llamado del Señor, arrepiéntase, camine con el Señor, que Él quiere bendecirle, Él quiere llevarle a lugares de delicados pastos y no se llega sino solo a través de Jesucristo, que es el camino recto, el camino seguro, el camino de verdad, el camino que le lleva a la vida. Que Jesús pueda enderezar su vida, su camino, y si ya lo enderezó, pues lo menos que podemos hacer es gozarnos en esa salvación que Cristo ha hecho, sirviéndole con alegría, con entrega, con devoción y esperando su regreso cada día. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas y que el Señor siga llevándonos por ese camino donde está recto para nosotros, donde el Señor ha enderezado nuestra ruta, donde Él quiere llevarnos. Y eso terminará en una bendición grande para nosotros. Bendiciones a todos y nos vemos nuevamente en esta próxima semana.